Nosotros tenemos un esquema de manejo de permisos, al cual habíamos preparado para la autorización y la autenticación de lo que va a ser nuestra aplicación REST. Lo que nosotros ahora vamos a hacer es crearnos unas entidades, o yo por lo menos me voy a crear las entidades necesarias para poder replicar el tema de cabecera a detalle utilizando el esquema de pedidos que me pidieron algunos alumnos utilizar para el repaso. Bueno, entonces aquí primeramente, ¿qué entidad es la que ustedes van a necesitar cuando van a hacer un pedido? A ver si me ayudan la gente que tiene ese esquema. A ver, la gente que tiene el ejemplo de pedidos de venta o pedidos de compra. ¿Cómo, profe? No te copié bien. El, ¿Cuáles son las entidades que normalmente ustedes utilizan en ese esquema de pedidos para poder crearlo? Ah, ya. En la cabecera, por ejemplo, yo tengo los datos del usuario, sucursal, los datos del depósito. Ya, vamos a usuario ya tenemos, ¿verdad? Sí, Como sí. nosotros no trabajamos con sucursales en esto, vamos a agregarle solamente los necesarios. Ok. Seguramente tenés tu cabecera, tenés, si es de venta, tenés con tu cliente, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, entonces la de clientes es la que sí o sí vamos a necesitar Ya. y vamos a crear solamente columnas necesarias. No vamos a estar realizando una buena normalización de datos aquí. Ok. Entonces vamos a ponerle su ID, vamos a ponerle un número de root, carácter, para guardar con el formato. Y le vamos a poner la razón social. Después los demás datos, evidentemente ustedes ya le anexan, ¿verdad? Teléfono, dirección, etcétera, etcétera. Bueno, con esto tenemos la tabla de clientes. Después la de clientes, ¿qué más necesitamos? Vamos a necesitar seguramente una de artículos o de productos o mercaderías, no sé cuál utilizan ustedes. ¿Qué denominación? Yo uso producto, profe. Productos. Sí, El término es lo mismo, ¿verdad? sí. Entonces vamos a tener productos. Esto va a tener su serial. Esto va a tener una descripción. Eh, Le vamos a poner nomás aquí precio. Y después, como les decía, ustedes agregan los demás datos que ustedes necesiten. Y finalmente vamos a necesitar la cabecera del pedido. Este va a tener un número, un ID de usuario. El usuario que realiza el pedido, o que recepciona el pedido, mejor dicho, que carga. El cliente que solicita el pedido. La fecha
un estado que por defecto siempre cuando se carga va a ser true. Bueno, entonces esos van a ser los datos de mi cabecera, por decirlo así. Y falta mi detalle. Voy a tener mi propio serial. Esto es algo mío nada más. Recuerden que todas mis entidades por defecto siempre tienen un ID autoincremental. Ustedes bien pueden mantener esto o bien pueden usar su propio esquema. Acá no hay ningún problema. Va a ir la PK compuesta con ID venta. Y el ID producto. Acá seguramente vamos a tener una cantidad. Y luego la primera key. No sé si ustedes manejan otros datos dentro de lo que vendría a ser el detalle. Y el costo, por ejemplo, para que multiplique por la cantidad después para saber el total de El precio, sí, sí, sí. Sí. Los precios normalmente pueden ser en decimales, pero para no complicar mucho, directamente vamos a trabajar con valores enteros. Ahí está. Entonces tenemos nuestro esquema. Tenemos clientes que va a realizar el pedido. El usuario que va a recepcionar ya lo tenemos. Tenemos la cabecera de pedido de ventas y tenemos su detalle correspondiente. Bueno, entonces lo que ahora vamos a hacer es vamos a proceder a preparar nuestro esquema a nivel de clases. Primeramente tenemos que trabajar con el DTO de clientes y evidentemente el DTO de productos, que todavía nosotros no lo tenemos. Entonces, clientes DTO. Rápidamente aquí crear los DTO. A ver, en base a DTO nosotros que teníamos ID de script comentario. Entonces son diferentes. La descripción. La razón social. Y finalmente el programa. Creo que clientes, número de root me falta.
Ya voy a preparar el constructor vacío y luego voy a preparar un constructor que reciba el ID, porque en algún momento voy a necesitar utilizar esta sobrecarga. Y después finalmente los métodos de asignación y recuperación. Bien, también como creamos cliente, vamos a crear producto. Creo que esos 3 columnas habíamos puesto en producto. Voy a verificar nada más: ID, precio y descripción. El mismo procedimiento, vamos a crear el constructor y vamos a sobrecargar después el constructor para que reciba su ID. Y luego insertamos rápidamente los get and set. Bien, con esto tenemos ya el de clientes, el de productos. Ahora tendría que proceder a trabajar con la información que tiene que ver con la cabecera y luego con el detalle. Entonces, primero tengo que preparar el detalle. ¿Por qué primero tengo que preparar el detalle? Porque cuando yo trabaje con la cabecera, dentro de la cabecera ya tiene que estar embebida la clase que va a manejar el detalle. Entonces me fijo en mi detalle y mi detalle va a estar compuesto por pedido ventas, va a estar data pedidos, va a estar compuesto por el ID de la venta, el ID del producto, la cantidad y el precio, parte de su PK. Entonces, preparo las variables propiamente. Y de venta, en este caso no hace falta declarar aquí porque el ID de venta es el que se va a generar en forma automática. Entonces directamente voy a preparar el de producto de TO. Producto. Después ya viene la cantidad y precio. Bien. Entonces mi data pedido de TO quedaría de esta manera. Y finalmente, clic derecho, insertar código, get and set. Seleccionamos todos
y se declaró ya el DTO de beta pedidos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Como ya tengo el detalle, ahora tengo que trabajar con la cabecera. Entonces, nuevamente voy a mi DTO, clic derecho, new, Java class, y va a ser pedido, venta, DTO. Y dentro de pedido, venta, DTO, las declaraciones correspondientes. Este va a necesitar trabajar siempre con su ID, punto y coma. Después va a necesitar sí o sí también trabajar con, y ahí vemos cuáles son las columnas que tenemos en pedido venta. Tenemos el cliente, la fecha y un estado. Entonces aquí perdón, usuario primero. Bueno, el orden no importa, yo nomás voy a mantener el orden. Usuario DTO, usuario. Después, ¿qué va a ser? El de clientes. Después va a ser la fecha, que va a ser de tipo SQL. Y un estado. Bueno, entonces con esto, ¿qué tenemos? Tenemos los datos propios de la cabecera, pero sabemos bien que el esquema de cabecera detalle no se guardan en forma separadas las operaciones, sino que en una misma transacción tenemos que estar trabajando con todas las entidades que van a estar involucradas. Entonces, habiendo dicho eso, lo que nosotros aquí tenemos que hacer es preparar también ya el esquema del detalle. Y como ya tenemos el DTO, lo único que nosotros acá tenemos que hacer es encapsular dentro de una lista. Entonces pasaría a ser private list. Y esta lista, ¿qué tipo de datos va a manejar? Va a manejar pedido, a ver cómo le llamé, data pedido DTO le llamo, data pedido DTO. Entonces, ¿qué esto van a hacer? Este va a ser lista de productos. Hasta ahí se entiende, gente. Pueden preguntar hasta este punto sin ningún problema. Sí, profe. De hecho, que ahí lo que tuve yo el inconveniente porque por separado yo manejaba el tema de cabecera de detalle. No le incluí dentro de la clase de pedido. Ahí lo que tuve el inconveniente. Ya, sí, sí, sí. Justamente siempre este es el punto donde muchas veces cometemos un poco de esa... O sea que es un error común, tampoco es un error así catastrófico, ¿verdad? Es un error común que siempre cometemos. Entonces, conforme ustedes van avanzando, van practicando, después esto ya queda ya como algo aprendido. Bien. ¿Algún otro compañero o compañera que tenga alguna consulta sobre esta parte de pedidos o de cabecera de detalle, mejor dicho? No importa que no sea de pedidos, que podamos ayudarles antes de avanzar. El micrófono está habilitado, gente, pueden sin problema hacer sus comentarios o sus preguntas. Profe, Sí, esa sería la cabecera. claro, pedido venta es la cabecera. Ya. Bien. Entonces, como ya tenemos declarados los atributos del pedido, bastaría con hacer clic derecho, decirle insertar código e ir a la opción que dice get y answer. Seleccionar todos y le damos generar. Entonces, con esto yo ya tengo preparado todo el esquema para poder hacer la operación de inserción de cabecera de detalle. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora?
irme hasta mi interfaz y crearme una interfaz también de pedido venta. En este caso no vamos a necesitar crear una interfaz de detalle ni tampoco un dado de detalle, porque como les dije, todas las operaciones siempre van a ser realizadas en un solo momento. ¿Y cuál va a ser ese momento? Cuando se va a registrar un pedido. Entonces todo se va a centralizar dentro de pedido. Entonces este va a ser pedido venta in, y pedido venta también va a heredar operaciones, porque normalmente realizan todas las operaciones de SQL. Entonces vamos a heredar la interfaz genérica. Operaciones SQL. Y aquí tenemos que indicarle el objeto con el cual va a trabajar. Pedido venta, control espacio. Vuelvo a hacer control espacio. Ahí está, pedido venta de DTO. Y como habíamos dicho, el pedido venta DTO normalmente no va a eliminar la cabecera. Lo único que va a hacer es anular. Entonces vamos a agregarle ya dentro de este método, o dentro de esta interfaz, perdón, vamos a agregarle ya el método que va a ser utilizado. También va a ser de tipo boolean, anular pedido. Y evidentemente, para que se pueda anular el pedido, nosotros le pasaríamos un valor numérico como ID. Bien, entonces una vez creado toda la interfaz, procedemos a crear nuestro DAO. Clic derecho, dentro del DAO, New Java Class. Y aquí en Java Class directamente hacemos lo siguiente. Pedido. Venta DAO. Y esta clase va a implementar la interfaz correspondiente. Pedido venta in. Implementar los métodos abstractos. Entonces tenemos el anular, el agregar, el modificar, el eliminar, el consultar todos, consultar según ID y el get MSJ, perdón. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer, gente, es vamos a optimizar nuestro tiempo y vamos a copiarnos ya el esquema que nosotros habíamos preparado. Creo que hicimos en el de perfil. Sí, acá está. Bueno, entonces vamos a empezar a copiar los bloques. Si alguien tiene alguna consulta conforme vamos avanzando, por favor, gente, no duden en preguntar. Agregamos los import. Preparamos el método constructor y dentro del método constructor hacemos la instancia de la conexión. El anular, vamos a llevarlo abajo mismo. Entonces vamos a preparar nuestro agregar registro. Y como les decía, vamos a optimizar nuestro tiempo. Y todo el bloque que nosotros ya nos construimos dentro del agregar registro para lo que fue perfil, vamos a reutilizarlo. ¿Por qué? Porque el esquema es exactamente el mismo. Acá, entonces, toda esta estructura lo vamos a copiar. Lo trasladamos a pedido venta. Eliminamos esta línea, lo pegamos aquí.
Evidentemente vamos a agregar las importaciones y vamos a reutilizar lo que tengamos que reutilizar. Lo primero que siempre ustedes tienen que tener en cuenta cuando hacen el copiar y pegar, en las excepciones normalmente le indica la clase en la cual se va a generar esa excepción. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es reemplazar. Esto va a ser pedido venta DAO. Entonces, donde existe persona DAO, se modifica por el pedido venta. Bueno, de hecho le damos a format. El manejo de transacciones creo que ya está bien claro, acá no hay más nada que agregar. Lo siguiente que tenemos que hacer es preparar evidentemente los datos de la cabecera, o la primera operación, que es la de inserción de la cabecera. Entonces, para poder insertar la cabecera, voy a pedido ventas, clic derecho, script y preparo mi insert. Bien sabido de que en el agregar el ID es innecesario y el estado también es innecesario. ¿Por qué? Porque yo a estado le puse un valor por defecto que me guarde true. Entonces, como eliminé dos columnas, voy a eliminar dos signos de interrogación porque son parámetros que no se va a necesitar enviar. Entonces, preparo el insert de la cabecera, vengo hasta este punto y actualizo. Entonces, aquí que tenemos, aquí tenemos el insert intro de pedido ventas, y de usuario y de cliente y de la fecha. Tenemos tres columnas, por ende tenemos tres signos de interrogación. El siguiente paso era el prepare statement, donde había la particularidad que como esto va a ser una cabecera, nosotros para poder insertar el detalle sabemos que vamos a necesitar la APK que se genera por la cabecera. Entonces le agregamos al prepare statement la propiedad o la característica del return generate case, que es el que me va a preparar el statement para que se pueda obtener el código que se genera en forma automática en el motor de base de datos. Después lo que hacemos es el seteo. El primer valor es ID usuario. Evidentemente el ID usuario es un valor numérico, por ende esto ya está obsoleto y vamos a actualizarlo, está incorrecto mejor dicho. Entonces es setIn, el parámetro 1 y ID usuario. ¿Cómo quedaría? Quedaría con get usuario punto get ID. Para el siguiente ID cliente, la misma lógica. Esto es setIn, parámetro 2, get cliente punto get ID, y luego nos quedaría la fecha, ps punto set date, parámetro 3, gto.get fecha. Bueno, con eso nosotros ¿qué tenemos? Tenemos actualizado ya nuestro pedido de ventas, nuestro seteo acorde a nuestro pedido de ventas. Se realiza el execute update. Si esto devuelve un valor positivo, evidentemente, como nosotros aquí habilitamos el return generate case, de esta manera yo voy a estar recuperando el código generado. Verifico por seguridad nada más de que el código generado sea mayor, tenga un valor para recorrer, que el cursor, mejor dicho, tenga un valor para recorrer. Si el cursor .next es positivo, recupero el ID que se generó. Si alguna de estas operaciones es negativo, ya directamente cancelo la transacción y retorno falso. Si no pudo recuperarse el código generado, se cancela la transacción y se retorna falso. Sin embargo, si se pudo recuperar el ID, quiere decir que en ese momento yo ya puedo trabajar con el detalle correspondiente. Y entonces aquí ¿qué va a hacer? En vez de get permiso, va a ser get
lista de productos. Y evidentemente lista de productos va a ser una lista que va a contener producto de Teo. Perdón, no es producto. Data pedidos, perdón. Data pedido de Teo. Ahí está. Entonces, ahí va a tener la lista de, con esto vamos a recuperar la lista de detalle, y conforme vamos recuperando tenemos que hacer la inserción del detalle. Entonces vuelvo a mi detalle, o a mi base de datos mejor dicho, donde voy a encontrar mi pedido de venta. Clic derecho, script, y aquí le digo que prepare el insert. Bueno, y aquí hacer las actualizaciones correspondientes. Este es pedido, perdón. Detalles, acá está. Script, insert. Bueno, entonces el ID propiamente va a ser autoincremental, por ende le borro. Sin embargo, los demás datos sí son datos que yo tengo que proveerlo, entonces se van a quedar. Entonces tendría que tener el ID de venta, el ID de producto, la cantidad y el precio. Copio. Voy hasta aquí. Y ahí inserto el script que acabo de generar. Entonces cada vez que entra dentro de la lista va a empezar a preparar el query. Prepara el statement. El ID venta se obtiene mediante el ID generado, la variable ID generado. El ID producto, que es también un valor numérico, se va a obtener de la siguiente manera: de punto get producto punto get ID. Entonces el código de producto lo voy a obtener de esa manera. Luego viene la cantidad. La cantidad también es un valor numérico. De punto get directamente get cantidad. Y finalmente viene el precio. El precio también es un valor numérico. Entonces también índice 4 de punto get precio. Entonces de esa manera nosotros tendríamos seteado los detalles. Profe, el precio no tiene que venir de tu producto, ya. Normalmente hay dos esquemas aquí. Vos podés tenerlo en el producto, siempre es un precio relativo, pero el precio final es el que se establece normalmente cuando se da el precio de venta. Entonces por eso también se acostumbra a en el detalle de ventas es donde finalmente queda el precio final del producto. Entonces que vos obtengas de tu detalle de venta también está bien. Y justamente se guarda otra vez en el detalle porque normalmente o puede suceder que el precio que vos con el que vendiste no es justamente el precio que vos le estableciste al inicio de tu producto, porque puede surgir variaciones. Entonces de ambas maneras están bien esquematizados, vamos a decirle. Podés obtenerlo de tu producto o podés obtenerlo desde tu detalle. Aquí es donde originalmente se prepara para que si hay de repente alguna aplicación de algún descuento, algún cupón, alguna oferta, ese tipo de situaciones, entonces a ese producto se le aplica algún tipo de descuento y finalmente se calcula por el precio de venta, no por el precio original del producto.
pero nosotros no podemos o no deberíamos de modificar el precio original que se le agregó al producto, porque eso quedaría como un histórico, o debería de quedar como un histórico. Perfecto. Bien, entonces con esto ya tengo preparado mi esquema de cabecera de detalle. ¿Alguna consulta, gente, hasta este punto? De mi parte al menos no, profe, porque justamente te había comentado que al principio cometí el error de poner mi lista afuera. Ya, entiendo. Bueno, entonces como ya llegamos hasta la finalización de lo que vendría a ser nuestro repaso, vamos a aprovechar este mismo ejemplo y vamos a realizar las demás operaciones. ¿Se acuerdan que habíamos conversado la semana pasada y habíamos dicho que en la sesión de hoy íbamos a terminar lo que es el update y ver cómo es el esquema del update y las consultas también, evidentemente? Bueno, en el update normalmente sabemos que en el caso de cabecera de pedido sí se puede modificar todavía, porque es un proceso interno de la empresa. Normalmente cuando estamos hablando de algún proceso que genera un documento controlado por la SED, por ejemplo una factura en sí, esa factura no se puede modificar así por modificar. Para eso existen otros documentos que alterarían los datos de una factura, ¿verdad? Pero en este caso, en este caso particular, el pedido de venta es un proceso interno que sí se puede llegar a modificar todavía. Entonces, para mostrarle el mejor escenario posible, lo que yo les recomiendo siempre es que cuando van a modificar algún proceso de cabecera de detalle, no se estén estresando en guardar en memoria toda la información y luego empezar a preguntar uno por uno si se modificó o no se modificó, o no se modificó un registro. Hay algunos que hacen eso, pero eso es un proceso muy engorroso, vamos a decirlo. A ver, para tratar de que se entienda mejor el punto. Ustedes tienen una cabecera, pero pueden tener n cantidad de detalles. Un pedido tiene datos de cabecera: fulano de tal es el usuario que atendió, el cliente es UTIC, por ejemplo, y la UTIC compró artículos de librería y compró 150 artículos de librería. Entonces quiere decir que tu detalle va a tener 150 ítems. Y si eso vos querés almacenarlo en memoria, para que cuando vos termines la modificación sepas cuál es el ítem que se modificó, porque vos no vas a saber exactamente, o sea que el sistema no va a saber cuál es el ítem que se modificó mientras que no haga una verificación de uno por uno, ¿verdad? ¿Se modificó el dato de la cabecera? No se modificó el dato de la cabecera. Entonces quiere decir que algunos de los detalles se pudo haber modificado. Entonces va a empezar a verificar. Ítem 1 se modificó, se compara el dato actual contra el dato anterior. No, son datos iguales. Entonces pasa al siguiente. Dato actual contra dato anterior. Dato actual contra dato anterior. Y de esa manera se va verificando hasta encontrar cuál es el dato que evidentemente sufrió alguna modificación y realiza el update solamente de ese dato. Yo he visto programación de esa manera y les recomiendo de que no hagan ese tipo de programación, porque es un trabajo muy, vamos a decirle, muy engorroso. Tiende a generar muchos errores y a generar mucha codificación. Lo más, vamos a decirle, el escenario más sano posible mentalmente hablando para ustedes es directamente borrar todo lo que está en el detalle y volver a insertar el detalle, ¿verdad? Hacer una actualización de la cabecera, porque en la cabecera normalmente es un registro que se actualiza, pero en tu detalle vos no te vas preguntando uno por uno para saber cuál es el que se modificó. Directamente cuando hay una actualización, agarras el código de la cabecera el código de la cabecera, verificas que está todo ok, la operación de tu cabecera,
Y una vez que esté todo ok, directamente procedes a eliminar todo el detalle de esa cabecera. Una vez que se elimina todo ese detalle, automáticamente que se hace, se vuelve a insertar nada más el detalle correspondiente. No sé si me hago entender. Sí, profe, es prácticamente hacer un nuevo insert dentro de tu detalle. Sí, pero solamente del detalle, ya no de la cabecera. Sí. Entonces, para que eso quede, vamos a decirle, para que quede bien claro, vamos a ir otra vez a la interfaz de pedido venta y vamos a agregarle eh, agregar data pedido, y el data pedido va a trabajar con una lista, y esta lista va a ser de tipo data pedido de Teo. Vamos a implementar y vamos a proceder. Primeramente vamos a proceder a preparar la eliminación del registro. No, pero Profe, sí, hay una operación que si por ahí quieren experimentar para no hacer el borrado salvaje, que evidentemente es la opción más rápida y tranqui que hacer esa enorme codificación que hiciste. sí, Se llama absent, pero solamente esta característica había en Postgres, no vi más en otros motores, en donde vos podés seguir insertando y en el caso de que te encuentres con los duplicados, te da la opción de que en vez de insertar, actualizas. O sea, puedes hacer, o bueno, por eso le llaman update, o actualizar o insertar. En caso de que necesites solamente actualizar una sola cosa, entre una lista de, por ejemplo, claro, eso sí, eso es una alternativa. Es una alternativa válida que normalmente eso lo habilitan normalmente los motores de base de datos en combinación con algún lenguaje, ¿verdad? Pero lo que nosotros estamos viendo es justamente la manera, vamos a decirle la manera cruda de que nosotros podamos controlar esa operación, que nosotros podamos codificar esa operación. Evidentemente, como dice el compañero Juan José, siempre vamos a encontrar alternativas válidas para que nuestro código funcione, inclusive el día de mañana ustedes mejoren, ¿verdad? Pero eso también yo pienso que es atarte a una herramienta también de repente, ¿no? No, y por eso menciono, ¿verdad? Creo que al inicio algunos preguntaron si íbamos a usar algún framework, y la respuesta justamente fue eso que vos mencionaste. Nosotros vamos a trabajarlo en forma nativa para que ustedes conozcan el núcleo, y a partir del núcleo ustedes ya puedan más adelante ir experimentando algún framework o alguna característica que algún motor de base de datos o alguna librería te pueda facilitar para que vos optimices tu código, ¿verdad? Pero como bien lo mencionamos, ¿verdad? Eso implica de que vos previamente ya tenés que tener un conocimiento bien consumido, y también tenés que tener la certeza de que al utilizar alguna librería o alguna propiedad, si eso después se vuelve de pago, entonces vos estás un poco atado a esa librería y vas a tener que abonar por el uso, ¿verdad? Evidentemente esto no es el caso porque el motor de base de datos es free, ¿verdad? Y al ser free, todas las
característica del motor yo la consumo por defecto en forma gratuita. Pero el contexto es el mismo, ¿verdad? O sea, el ejemplo es el mismo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer, gente? Vamos a empezar a preparar el proceso de eliminar. Creo que para esos procesos nosotros ya habíamos hecho ya. A ver, cargo no tengo. Personas sí tengo. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es a este eliminar vamos a quitarle la transacción. ¿Por qué le vamos a quitar la transacción? Porque la transacción va a estar controlada en el proceso principal. Entonces, por ese motivo nosotros le quitamos la transacción del eliminar registro. Y bueno, después ya va a ser directamente Profe, sí. si yo tengo 150 registros en el detalle, uno nada más quiero modificar, tengo que eliminar todo el detalle y volver a cargar los 150. Sí, o la alternativa que le estábamos mencionando, ¿verdad? De alguna manera guardar en memoria los primeros 150 registros y de alguna otra manera cuando vas a actualizar ir preguntando línea, ítem por ítem, cuál fue el que se actualizó. O lo que dijo el compañero Juan José también es válido, ver a nivel de base de datos cómo podés solucionar esa situación. Pero te aseguro de que es mucho más transparente eliminar los registros y volver a insertar nada más. Para nosotros decir 150 registros es mucho, pero para el motor de base de datos es ínfimo eso. No, eso no tarda ni milisegundos, no tarda en realizar. Entonces lo más tranquilo por la salud mental de los desarrolladores es eliminar y volver a insertar. Profe, pero yo como usuario es de cargar otra vez los 150 lo que... Ah, no, pero vos no vas a cargar. Vos, atendé cómo va a funcionar. Vos lo que vas a hacer es, cuando vos vas a modificar tu registro, tu pedido de cabecera detalle, ¿qué es lo que vos vas a hacer? Vas a recuperar previamente los datos. Vos recuperás primero los datos y esos datos los mostrás en tu interfaz gráfica de usuario. Entonces vos ahí tenés el dato de tu cabecera y tenés los 150 ítems dentro de tu detalle. Entonces vos lo que haces es en tu interfaz gráfica de usuario haces la modificación que corresponda. Por ejemplo, el ítem número 120 vas a modificar y justamente te equivocaste en la cantidad. En vez de poner 10 era solamente cantidad 1. Entonces ese ítem modificas y después le das actualizar o le das guardar, ¿verdad? Entonces esa información vos previamente ya recuperaste y ya lo tenés en tu interfaz gráfica de usuario. Por ende, cuando llega hasta el punto de tu DAO, cuando llegas al DAO, tu objeto DTO va a venir cargado con la cabecera y va a venir la lista de productos cargada.
Vos no es que vas a volver a cargar uno a uno. Vos vas a actualizar el que tenés que actualizar y luego le das guardar. Internamente nada más el sistema lo que va a hacer es primero va a borrar el detalle y luego va a volver a cargar con los datos que vos previamente ya tenés cargado. No sé si me hago entender. Sí, sí, ya comprendí, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, entonces. Beta pedidos. ¿Dónde? Tu ID de venta sea igual al que está viniendo. Después todo queda de la misma manera. Entonces el eliminar ya está. Y ahora lo que tengo que hacer es trabajar con el insertar. Insertar el detalle. Que sería este. Agregar data pedidos. Vamos a ponerlo debajo del eliminar. Y aquí vamos a hacer un copiar y pegar de lo que ya tenemos originalmente en el agregar registro. Copio. Voy a agregar detalle y lo pego. Y evidentemente manejo de transacción fuera de aquí. Todo esto fuera de aquí porque nosotros la transacción vamos a controlarlo en un solo momento. Pues todo lo que es transacción aquí se elimina. Y evidentemente aquí transacción fuera. Entonces aquí esto que era el executor day, todo esto se elimina. Directamente tendría que ir a partir del for. Entonces vos lo único que vas a hacer es cuando quieras agregar el detalle, solamente encapsulas el circuito del for y vas insertando tu data pedido. Y aquí aquí
se me pasó algo. Aquí tendría que pasarle también el valor de la cabecera y de venta. Entonces, como esto está dentro de una interfaz, tengo que irme hasta mi interfaz y actualizar también esto. Ahí ya va a dejar de dar. Entonces yo le pasaría el dato de la cabecera y luego quedaría de la misma manera los productos, la cantidad, precio, y cada vez que entra dentro del for verifica si la operación es exitosa. Si hay algún error, él retorna falso. Si no hay ningún error y ya termina el for, automáticamente retorna true. Cerrar conexión también. Acá todavía no tiene que cerrar la conexión porque vamos a estar utilizando todavía. En el eliminar también eso tengo que verificar. Todavía no se va a cerrar conexión. El cerrar conexión tiene que quedar en el principal nada más. Bueno, entonces con esto ya tengo ya preparado el agregar el detalle de pedido y la eliminación del detalle. Ahora sí puedo trabajar con actualización. Y entonces, para trabajar con la actualización, me voy a copiar nuevamente un bloque. Aquí sí tengo que abrir la transacción. Aquí evidentemente que tengo que hacer, tengo que modificar el dato de la cabecera. Que vendría a ser pedido ventas. Clic derecho, script, y le digo que me haga una API donde la condición ID es igual a esto. Quedaría de esta manera. Public pedido ventas, ID usuario es igual a clientes, fecha, estado. Normalmente el estado no es necesario porque el estado solamente cuando vamos a hacer alguna actualización nada más. O sea, cuando vamos a anular nada más utilizamos. Entonces, este update luego actualizamos aquí. Hacemos el prepare statement normal. Empezamos a setear los valores. El seteo de los valores es el mismo prácticamente de tu insertar. Entonces el ID de usuario vendría a ser el 1, el índice 2 vendría a ser el de cliente, que estamos aquí, el 3 la fecha y el 4 vendría a ser la cabecera, el código de la cabecera, el código de ventas. Y una vez que hayamos seteado todo, que se haya actualizado, aquí es donde en vez de ya hacer la transacción, ¿qué tengo que hacer? Tengo que proceder a eliminar los detalles. Operación que ya lo preparamos. Entonces directamente preparo un if con un else y le invoco a eliminar registro y le tendría que pasar
dto.getID. El getID es el código de la venta que nosotros vamos a recuperar. Entonces, eliminar registro, ¿qué hace? Borra primeramente los detalles del pedido. Borra todos los detalles de ese pedido. Si esto es true, evidentemente esto va a continuar. Voy a que quede bien claro nada más. Si evidentemente hay un error, aquí sí tiene que haber un else, y aquí sí tiene que cancelar la transacción y retornar falso. Sin embargo, si aquí no hay ningún error, automáticamente el siguiente paso que vendría a ser volver a insertar los datos del detalle. Y entonces nosotros habíamos preparado ese método al cual le denominamos agregar data pedido. Entonces agregar data pedido te pide dos parámetros, que le pase el ID de la venta y la lista de productos. Entonces ID de venta va a ser dto.getID y la lista va a ser dto.getListaProductos. Si esto te devuelve true, perfecto. Entonces si esto te devuelve true, automáticamente vos ya estás en condición de hacer esto, porque ahí ya terminaría ya. Sin embargo, si te vuelve falso es porque ocurrió un error. Entonces quedaría de esa manera, gente, el actualizar. Lo que yo hice fue descomprimir un poco mi código nada más, para que no quede muy engorroso aquí, que quede un poco más entendible. Porque tranquilamente aquí yo podía haber hecho todo el esquema del eliminar, y después del esquema del eliminar todo el esquema del agregar detalle. Pero como les decía, va a quedar un código muy cargado, y a veces que esté muy cargado tiende un poco a confundir. Entonces lo más sano para mí entender es siempre encapsular en métodos como estos, así, y luego le invocas nada más, porque en este método vos encontrás solamente codificación que tenga que ver con la operación de eliminar, y en este método solamente con la operación del agregar tu detalle. Entonces si esto ustedes no lo aplican, tendrían que tener todas estas líneas de código, lo tendrían que tener aquí arriba, lo tendrían que tener aquí. O sea, tendrían este bloque de código más el bloque de código del eliminar más el bloque de código del agregar data pedido. Entonces ahí es donde se vuelve evidentemente ya bastante importante la codificación, y donde a veces mirando el código te asustas, ¿verdad? Y decir, ¿qué pasó acá, verdad? ¿Dónde empiezo? ¿Por dónde continúo? ¿Dónde termina? Pareciera muy sucio la programación. Entonces, repitiendo y haciendo una conclusión, en el update de cualquier cabecera detalle, lo recomendable siempre es preparar el update de tu cabecera, porque vos en este caso ya sabes cuál es el código de la cabecera. Haces la actualización correspondiente, verificas que la actualización de la cabecera haya sido exitosa. Si no fue exitosa, automáticamente cancelas ya esa primera operación. Sin embargo, si la actualización fue exitosa, para evitar el guardar en memoria la lista de los detalles e ir preguntando ítem por ítem si se actualizó o no se actualizó, para poder actualizar o no, o para poder hacer un insert o no. Entonces evitamos todo ese proceso eliminando primeramente todos los detalles donde el código de la cabecera sea un valor que vos le vas a facilitar. Una vez que lo hayas eliminado y hayas verificado que la operación haya sido exitosa, procedes nuevamente al agregar, pero solamente el detalle. Vos ya no vas a trabajar con la cabecera, vos agregas el detalle nada más.
Siempre verificando que toda la operación haya sido exitosa, nuevamente procedes a confirmar. Todo esto está encapsulado en una sola transacción. Aquí inicia el commit y aquí se hace, aquí inicia la transacción, aquí se hace el commit. En un solo lugar se hace el commit y hay varios lugares donde se puede hacer rollback. Entonces, de esta manera es que yo les recomiendo que trabajen cuando van a trabajar con cabecera de detalle. ¿Se entendió, gente? O sea, si tienen alguna consulta, por favor, siéntanse cómodos en realizar sin ningún problema. El micrófono queda habilitado. Se entiende súper bien, profe. Bien. A ver, el compañero que también estaba preguntando sobre cabecera de detalle. Sí, profe, perfecto. Sin problema. Sí. Excelente. Ahora sí le tomé la mano con ese tema de Sí, la ley. está bien, sí, ¿no? Y esa es la idea. Ahora que pregunten y vamos a tratar de ayudarnos siempre para que todos lleguemos al conocimiento óptimo. Gracias, profe. Por nada. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta, algún comentario? Bien. Después, creo que había el anular pedido. El anular pedido es un update simple. Creo que la vez pasada hicimos luego el anular perfil. Sí, acá está el anular perfil, en donde lo único que nosotros tenemos que hacer es cambiar el estado. Y el estado, la columna estado, que normalmente está en verdadero, nosotros lo cambiaríamos a falso. Entonces, para que esto también esté completo la operación, esto sería pedido guión bajo venta, donde estado sea igual a falso. Perfecto. Y en vez de id perfil, esto va a quedar en id. Se controla la transacción y aquí en vez de funcionario tiene que ser pedido venta dado. Entonces, de esa manera, el anular de las cabeceras de detalle normalmente, o el esquema de eliminar una cabecera de detalle normalmente no se aplica. Siempre se aplica anular los datos de la cabecera para que siempre esto quede como histórico. De hecho que hay muchas empresas ya que no quieren que se anule, o las empresas normalmente no quiere que se anule no quiere que se elimine la información para tenerlo como un histórico, como registro. Yo no, por más que yo ya tenga años en el mercado y tenga información acumulada, a la empresa siempre le va a servir tener toda la información. Entonces normalmente el eliminar algún registro no se aplica mucho, directamente se anula alguna, se crea una columna de referencia para poder controlar si ese registro puede ser utilizado o ya quedó en desuso, ¿verdad? A lo que nosotros le conocemos como estado o activo, true o false, ese tipo de situación. Entonces, cuando es una cabecera, siempre se debe de aplicar este criterio: no eliminar la cabecera, sino solamente anular. ¿Y por qué no se anula el detalle? Porque evidentemente el detalle forma parte de la cabecera, y al anular la cabecera, por defecto todos los detalles quedarían también anulados. O sea, eso vos por programa lo tenés que controlar. Bien, el getMSG, que
tiene que retornar este mensaje. Y ahora nos queda preparar el consultar todos y el consultar según ID, que en una cabecera de detalle, o sea, siempre estamos hablando de lo mismo, siempre hablamos de consultas, solamente que cuando es una cabecera de detalle, nuestra consulta tiene un mayor tamaño nada más, nuestro query SQL, ¿sí? Hay más tablas relacionadas entre sí. Entonces vos tenés un public pedido ventas, y este pedido ventas le pones un alias, y esto le haces un join con su detalle. Donde el id guión bajo donde id guión bajo venta sea igual a a.id. Esta información que estoy viendo en teoría yo tendría que recuperar de la cabecera, por ende voy a empezar a ponerle el alias. A estado sea igual a true, y evidentemente a punto, porque yo tendría que pasarle, si es por filtro tendría que pasarle el valor, y si no es por filtro evidentemente solamente los registros que estén cargados y que estén habilitados. Bueno, entonces con esto yo tendría los datos de la cabecera y del detalle que vos necesitas. Necesito saber id producto, coma, cantidad, coma, precio. ¿Quieres saber quién recepcionó este pedido? Entonces tenés que hacer un join contra tu ID usuario. A ver, usuarios, y evidentemente acá tenés usuario. Donde a.id guión bajo usuario sea igual a c.id y c.estado esté activo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una columna de estado que es el que nos dice si ese usuario está activo o no. Después tenemos clientes, y yo necesito saber acá la descripción de ese usuario, por ende va a ser c.usuario. Entonces la columna id usuario sea igual a la columna CID. Perfecto. Hacemos el siguiente join. Public.clientes
donde a.id cliente sea igual a d.id. Y entonces de cliente, ¿qué necesitamos? De punto necesito su nombre, que va a ser razón social. Después, ¿qué necesito? Necesito los datos del producto. Entonces ahí hacemos el inner join public punto productos, el alias, donde d punto id guión bajo producto sea igual a e.id. Y entonces al lado del id producto vamos a recuperar e. Creo que productos le pusimos descript. Y después recuperamos la cantidad y el precio. Entonces, evidentemente yo no tengo ningún registro todavía, pero si no hay ningún error al ejecutar, me dice, perdón, un solo. Ahí está. Entonces el resultado es exitoso de la consulta, solamente que no tenemos ningún dato, ¿verdad? Ya nos va a recuperar el ID del usuario, el usuario que realizó o el usuario que corresponde a este ID, la razón social que corresponde a este cliente, la fecha, y nos va a recuperar la descripción del producto, la cantidad que se pidió y el precio con el que se vendió ese producto. Esto sería el recuperar todos, y cuando quiero recuperar según ID sería esto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, gente? Vamos a copiar nuestra estructura que ya tenemos de persona. Vamos a copiar el consultar. Vamos a primero al consultar todos. Esto es pedido ventado. Evidentemente la lista va a ser de tipo pedido venta de TO. El select es el que nosotros estábamos recién construyendo. Sin el filtro de la ID. Y después tenemos, como este es consultar todos, no hay ningún parámetro. Tenemos el prepare, aquí no hay ningún cambio, y aquí es donde empieza el cambio. Todo esto evidentemente se actualiza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a recuperar. Esto es el detalle. Es pedido venta de TO.
creo que ya creé luego ya. DTO, sí, acá arriba está. DTO es igual a mi pedido de venta DTO. DTO punto cargar. Cargaríamos primero su set ID. ¿De dónde recuperamos el set ID? Del rs. rs.getInt, y la columna es id. DTO punto. El siguiente ya, por ejemplo, le podemos cargar la fecha. rs.getDate, y la columna sería fecha. El siguiente es DTO punto el usuario, y aquí sería new usuario DTO, y aquí, como no tengo sobrecargado usuario DTO, tengo que preparar una sobrecarga de método constructor. Entonces, en un método constructor no recibo ningún parámetro, y el otro método constructor por defecto que va a recibir, voy a hacer que reciba ya el ID y el usuario nada más. Estos dos nada más, lo demás voy a borrar. ¿Para qué hago esto? Para que en una sola línea yo pueda ya setear de los parámetros. Entonces quedaría de la siguiente manera: mi usuario de TO, y utilizaría este método. Y entonces aquí sería rs.get int, y la columna va a ser id usuario, y la descripción va a ser usuario en sí. rs.get stream sería usuario. De esa manera cargo mi usuario. Entonces vengo aquí nuevamente, ser clientes, la misma lógica para cliente, new cliente de TO, y acuérdense que había sobrecargado, pero aparte del ID yo necesito la descripción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar al método constructor, le voy a agregar también que reciba la razón social. Razón social es igual a razón social. Ahí está. Entonces el valor va a ser rs.getInt, el de cliente, y aquí va a ser rs.getStream razón social. Después ya viene el detalle, y aquí hay una particularidad: como yo no sé cuántos detalles voy a tener, entonces lo primero que yo tengo que hacer es cargar todos los datos de la cabecera y después empezar a cargar el detalle. Entonces, en estos casos, lo que te conviene es aquí primeramente hacer un if. Si esto está todo ok, vos cargas la cabecera y luego haces que tu cursor vuelva a posicionarse en la primera posición, porque esto, conforme va recorriendo el punto next, va a ir haciendo que tu cursor se vaya posicionando en la siguiente fila, en la siguiente fila, en la siguiente fila, o en el siguiente registro. Entonces al final, cuando cargas todos los datos de tu cabecera,
Ese sería el Fierce Pro, ¿no? Sí, estoy... Ahí está abajo, debajo del Fine Color. Creo que era este Before Fields. Ahí hay uno abajo del Fierce, debajo del Fine. Sí, este. Sí. Entonces lo que vos haces es que se posicione nuevamente en la primera fila y luego volvés a recorrer, y ahí en el volver a recorrer, ahí sí utilizas nuevamente el while. Pero creo que había que agregarle algo más, no estoy recordando nada más. Después seguramente cuando nos da el error nos vamos a ver si es que nos da error. El punto es la lógica. Recuperamos los datos de la cabecera, cargamos la cabecera, y cuando vamos a cargar el detalle directamente aquí, ¿qué sería? Sería trabajar con la lista, porque es dto.set, y acá está, fíjense que es set lista de productos. Entonces esa lista de productos nosotros previamente tenemos que tener aquí data data pedido de TOs. Entonces es una lista de tipo data pedido de tema. Detalle es igual a new array list. Y entonces dentro de tu rs.next tu detalle te vas cargando, y él vas agregando que tenés que ir agregando el objeto de tipo data pedido de tema. Entonces sería de punto qué valor se tiene que cargar. Si quieres cargar el ID, vamos a ver si nosotros recuperamos el ID del detalle. No recuperamos el ID del detalle, entonces es d.id, y a este le ponemos un alias, ask id-detalle, porque si los dos quedan con .id, acá va a coincidir con el ID también, entonces va a haber ambigüedad ahí y no vamos a saber de dónde obtener. Entonces el detalle vamos a obtener de esta manera: rs.get int y de detalle de punto, ahí obtenemos el producto y hacemos new producto, la misma lógica de sobrecargar, y ven que solamente tengo el ID, entonces yo necesito por lo menos ID y descripción. Entonces a esta sobrecarga del constructor que ya tengo le voy a agregar el de la descripción. Producto es igual a producto. Aquí está. Y entonces es rs.getInt, el ID de producto viene de, acá está, ID-producto,
y su descripción es rs.get stream viene de TypeScript. Después de haber cargado el producto es nuevamente de punto set cantidad y obtenemos rs get int. Acá está la cantidad. Y por último hacemos lo mismo pero para precio. rs.getInt precio. Bueno, de esta manera tenemos el detalle, creamos el objeto y luego ese objeto tenemos que cargar a este detalle. Una vez que se termine el while, quiere decir que la lista ya se ha cargado completamente. Fuera del while hacemos d.set en este caso vendría a ser dto punto set lista de producto, y a esta lista de producto le pasamos el detalle. Entonces de esa manera quedaría el esquema de cómo trabajar con el resultado de una consulta que trabaja con cabecera y con detalle. Para el recuperar según ID es exactamente lo mismo, solamente que no vamos a estar teniendo aquí, o aquí vamos a agregarle una condición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo este código de bloque lo copiamos, lo llevamos al consultar según ID y los lugares donde tenemos la lista ya le suprimimos la lista. Quedaría de esta manera. Y acá va a retornar DTO. Y vamos a tener que inicializar nuestro DTO. Vamos a inicializar con valor nulo. Y lo que tenemos que hacer es aquí agregarle la condición, donde a.id sea igual a un parámetro. Y antes del execute query, evidentemente, ¿qué tenemos que hacer? El seteo. ps.setInt índice 1 y el parámetro va a ser el que viene aquí arriba, el ID. Entonces la misma consulta se reutiliza, solamente que ahora vamos a recuperar un solo pedido y no todos los pedidos. Entonces cada vez que entra se prepara el objeto, se ejecuta, se prepara el objeto, se verifica que se tenga datos, se recupera los datos de la cabecera, el cursor se vuelve a poner en la primera posición para poder empezar a recuperar el detalle correspondiente. Entonces se va recuperando el detalle correspondiente, se carga la lista conforme vamos recuperando el detalle, o vamos recorriendo el while, vamos cargando el detalle. Ese detalle se carga en el objeto data correspondiente, el objeto data se agrega a lo que sería la lista del detalle que creamos previamente, y luego esta lista que ya está cargada le asignamos al set lista de productos. Una vez que se termina ese circuito, directamente nosotros hacemos lo siguiente, ya retornamos el DTO correspondiente. Entonces, de esa manera quedaría nuestra primera versión de manejo de consultas SQL. Quiero hacer aquí un parate y
dejar el micrófono abierto por si tengan alguna consulta, gente. De mi parte, profe, no tengo consulta. Es cuestión de aplicar nomás ya eso en lo que cada uno tenemos ahora. Claro, perfecto, de tu parte sin ningún problema. Ahora los demás, si tienen alguna consulta. Estaba acostumbrada a este tipo de cabeceras de detalle, profe. Ya estabas acostumbrada. Y no, el ejemplo que diste primeramente sí se pudo replicar, pero aplicar a este tipo de cabecera de detalle lo que me complicaba mucho. ¿Me hablas a nivel de las consultas? ¿O en general? En general, Ya. Bueno, te diría que es práctica nomás. El mismo esquema es siempre, ¿verdad? Yo creo que es un poco de práctica y vas a consumir en un abrir y cerrar de ojo esta manera de programar. profe, en el examen vamos a hacer este tipo de cabecera de detalle. No, el examen va a incluir solamente hasta claves foráneas. Pero el examen va a ser ya usando el Postman para enviar los datos. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos cargando datos a través del test y nosotros tenemos que introducirnos ya al Postman. Pero va a ser solamente hasta clave foránea. Genial, profe. Y esto tenemos que replicar para la clase que viene. Yo creo que ustedes tienen que practicar esto. Eso yo no les voy a exigir que repliquen esto. La verdad que así sería mucho mejor poder practicar primeramente. Buen día, profe. Yo tengo una consulta. Sí, adelante, buen día. Entonces, la tarea pendiente tenemos hasta lo que es parte foránea nada más, ¿verdad? Sí, yo La creo. parte internacional. Ajá. Sí, yo había habilitado la que es creo que la foránea, ¿verdad? Y esta, como yo supuse que justamente iban a haber muchas consultas y íbamos a necesitar más práctica, yo no habilité todavía la tarea de la cabecera de detalle y mucho menos pongo una fecha para hoy. Entiendo, profe. Lo que quiero hacer es una consulta, gente. ¿Qué disponibilidad ustedes tienen de de conectarse el día miércoles, tipo a las 7 de la tarde, por ejemplo? Sí, de mi parte estaría bien eso. O sea, si es que nos conectamos el miércoles, no nos conectamos el sábado, profe. No, no, tanto así no vaya a ser abusivo. La idea, Profe, a mí me queda bien a partir de las 8 para arriba. ya No bueno, sé pero si podemos llegar a un acuerdo. La idea, ¿saben qué, gente? La idea es adelantar un poco nada más nuestra sesión para que podamos, ¿cómo decirles? Para que el día sábado no estemos demasiado sobrecargados y con el tema del horario, apretados con horario, porque yo necesito introducir, o sea, necesito convertir ya este proyecto, necesito convertirlo ya a un proyecto REST. A partir de ahí ya va a ser un poco más, vamos a decirle, hasta lo que es cabecera de detalle es lo que es codificación pura. Hasta aquí sería codificación pura, pero después ya es utilizar nada más de lo que codificamos. Entonces, a mí me interesa el día miércoles hacer una introducción, ir mostrando ya, adelantar lo que vendría a ser el sábado. Y el sábado sí nos volvemos a conectar, pero ya para darle continuidad nada más ya lo que hicimos el miércoles. Por mi parte, profe, yo no tengo inconveniente de conectarme el miércoles a las 7. De mi parte, de acuerdo, profesor. Sí. Lo que yo creo que tenemos que hacer es debatir un poco en el grupo
Eh, igual podemos conectarnos, ya que como no es una fecha prevista dentro de nuestro calendario, podemos debatir y podemos igual conectarnos a partir de las 8 y nos conectamos una hora y media y ya adelantamos la clase. Total, como les digo, eso no forma parte del calendario, sino que es un anexo nada más, es una, vamos a decirle, un Yo, beneficio extra que vamos a tener. sí, señor, yo creo que está bien también ser las 8, pero así los compañeros ya estarán fresquitos ya llegando de su trabajo y van a estar todos disponibles. No, y por eso yo lanzo la posibilidad del horario, pero como les decía, esto es cuestión de coordinar. Y en el grupo, si ustedes tienen alguna propuesta, ¿verdad? O si nos quedamos con el de las 8, entonces ya fijamos ya para el miércoles a las 8. Por mi parte también, profe, el miércoles a las 8 está bien. Súper bien, miércoles a las 8, profesor. Perfecto. De mi parte yo no tengo problema también. Excelente. Y bueno, y vamos a quedar entonces de esa manera. Vamos a dejar la sesión hasta aquí para que ustedes puedan hacerla, para que puedan replicar esto. Y nos estaremos encontrando nuevamente, Dios mediante, el día miércoles para adelantar la sesión del sábado, ¿verdad? Y cualquier novedad, evidentemente en el grupo vamos a estar coordinando. Dale, muchas gracias, profe. Que tenga buen fin de semana para todos. Gracias, Está igualmente. bien, profe, gracias. Buen resto de jornada. En breve Buen fin de, profe. le preparo el video y les aviso, le envío al grupo el link. Gracias, profe. Buen fin de para todos. Muchas gracias. Profe, entonces esa tarea no vamos a replicar como para levantar. Por no el, para mo- práctica. por el momento no. Por el momento quiero que repliquen esto, pero sin la presión de que ya tienen que levantar eso. Bueno, gracias, ¿Sí? profe. Dale, por nada. Gracias, profe, por la paciencia. Por nada, por Buen nada. fin de... Igualmente, hasta luego.